Aprende de expertos gratis y con certificación. Compartiendo Saberes te abre las puertas del conocimiento. Cursos online sin costo, certificados que suman a tu carrera, orientado para estudiantes, docentes y profesionales. Conéctate todos los jueves a las 7 de la noche por Zoom del Departamento de Investigación de la Universidad Tecnológica Boliviana. Escríbenos a los números o regístrate al QR que ves en pantalla. Transforma tu futuro con Compartiendo Saberes. Bueno, antes que nada, agradecerles por estar parte, ¿no? En esta sesión informativa del día de hoy, que vamos a tocar un tema muy relevante e importante, que es el tema de la agresividad. Quien también nos va a acompañar el día de hoy, la licenciada Gisela Mendoza Rodríguez. Licenciada, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está, ingeniera? Igual, muy buenas noches a todos los participantes de esta noche. No me presiones, Katie. Aún no estoy listo. Que no te ocurra esto, Innovadores Globales invita a todos los estudiantes de la Universidad Tecnológica Boliviana a poder registrarte e inscribirse mediante este QR. No pierdas esta gran oportunidad. Bueno, dando continuidad con la sesión del día de hoy, vamos a presentar a la facilitadora, quien es la licenciada Gisela Mendoza, la cual nos va a dar esta sesión informativa sobre la agresividad, tocando un contenido en el cual vamos a ver los factores que desencadenan ese comportamiento agresivo. De igual manera, la agresividad, un paso antes a la violencia. Nuevas herramientas tecnológicas que detectan el grado de la agresividad. Todo ello va a ser a cargo de nuestra facilitadora, la licenciada Gisela Mendoza Rodríguez, quien es de la carrera de Psicología de la Universidad Tecnológica Boliviana. La licenciada ha desarrollado experiencia en el ámbito de la orientación vocacional, la evaluación psicológica y la elaboración de informes en diversas instituciones educativas y proyectos sociales. Ha participado en medios de comunicación como locutora en medios radiales, y su formación en oratoria y pensamiento crítico le ha permitido abordar temas sociales con profundidad, incluyendo problemáticas como la violencia y sus impactos en la sociedad. Licenciada, muy buenas noches. Un placer tenerla en esta sesión, en este programa que nosotros tenemos de Compartiendo Saberes. Bienvenida. Muchas gracias, ingeniera Andrea Casas. Igual damos la bienvenida, por supuesto, a todos los participantes a este espacio que es Compartiendo Saberes. Es verdad, el día de hoy vamos a tratar un tema que me parece muy relevante y muy importante, que es la agresividad en la adolescencia. Me gustaría, por favor, poder comenzar compartiéndoles un video. Este video es reflexivo, en la cual me van a colaborar para poderlo proyectar. Habla acerca de lo que es el acoso escolar. Mientras lo van preparando, yo les voy a dar una pequeña introducción. En nuestro país, cruelmente se vive esta situación, ¿no? Ya más adelante les voy a dar datos que son porcentajes de qué es lo que está sucediendo en las unidades educativas. Y algo muy importante que también lo vamos a ir mencionando como parte de lo que es la conversación en esta noche. Vamos a hablar acerca del instrumento que se está desarrollando dentro de lo que es la Universidad Tecnológica Boliviana. Hablamos de un instrumento que es cuantitativo, que nos va a poder medir el grado de agresividad. Esto con el fin de que se pueda, obviamente, apoyar para las unidades educativas o distintos centros que son fuera de lo que es la parte académica. No sé si ya lo tenemos el video, ingeniera. Sí, en unos minutos, por favor, ya reproduce. Muy bien. De todas maneras, ¿qué les parece si vamos comenzando? Y vamos a dar introducción con lo que es la adolescencia, que es lo primero que me gustaría conversar antes de ingresar a lo que es el primer punto, que es parte de esta conversación que hablamos de cuáles son los factores que desencadenan, en este caso, los comportamientos agresivos. Cuando hablamos de la adolescencia, vamos a hablar que, bueno, uno de nuestros grandes autores dentro de la psicología es el autor de Palia, que nos indica, ¿no?, que literalmente son los cambios que van a ser fisiológicos, tanto en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo moral
de desearle. Y hoy personalidad. se aleja con la postura. Muy bien. Lo obligaron a Ahora crecer. vamos Lo a escuchar obligaron a vamos a despedirse. escuchar este video que me parece muy importante para poder dar inicio a esta charla. Les dejo entonces, vemos unos minutos y volvemos. Bueno, y por supuesto, como una forma de desearle que le vaya muy bien y no nos olvide, les pido a todos que le demos un gran aplauso a Tomás. Y ahora se va a dirigir a ustedes Tomás García, quien ha preparado unas palabras para este momento tan importante de su vida. Tomás, por favor. Compañeros, les quiero decir que hoy es un día muy especial para mí. Me han obligado a dejar este colegio, mi colegio. Eso me entristece mucho, pero en el fondo también me siento contento, porque voy a dejar atrás la etapa más dolorosa de mi vida. Algunos de los que están sentados aquí me hicieron sufrir demasiado. Me ofendieron simplemente porque no tengo la fortuna que tienen ustedes. Tener un padre. No saben cuánto lloré porque me decían que era un guacho. Sé que soy un niño todavía. Hace poco cumplí los 12 años. Pero ustedes con su crueldad me obligaron a crecer. Me hicieron entender que no me puedo avergonzar por algo que no quise. Sí, bueno, soy un guacho. No tuve la dicha de conocer a mi padre como ustedes. Pero eso no es un pecado. Eso no es para que se hubiesen burlado tanto de mí como lo hicieron. Eso no era para que me humillaran hasta perder las ganas de vivir. Agradezco a mi abuelo que me enseñó a entender que frente a Dios y la ley todos somos iguales. Me voy porque no quiero estar junto a compañeros que me odian. Me voy porque este colegio nunca hizo nada para ayudarme. Y es cierto, no tengo padre, pero les aseguro que ustedes darían todo el oro del mundo por tener la madre que tengo. Ella me enseñó a leer antes de entrar a la escuela. Ella me enseñó a ser honesto, humilde y por sobre todo respetar a los demás. A los que nunca me ofendieron les agradezco y les recuerdo que la injusticia debe ser denunciada. Nunca callen por un grupo de matones. A los que marcaron mi vida para siempre y llenaron de dolor mi corazón, solo les puedo decir que estoy dispuesta a perdonarlos si es que tienen la valentía de pararse. Reconocer ahora mismo el daño que me hicieron. No saben cuánto me hubiese ayudado a superar la pena que siento si hubiesen sido capaces de reconocer su error. Muchas gracias por haberme escuchado. Y bueno, supongo que esa torta es para ustedes. En vista que los agresores no se levantaron de sus asientos, Tomás decidió entregarle a la directora en aquel papel los nombres de esos compañeros que tanto lo hicieron sufrir. En la despedida tuvo el coraje de rechazar esa torta, porque para él representaba el desprecio, la humillación y la vergüenza. Llegó a este curso siendo un niño y hoy se aleja con la postura triste de un grande. Lo obligaron a crecer, lo obligaron a despedirse, pero hoy tiene la certeza de que nunca más se dejará humillar. Bueno, me parece que el video, más allá de ser reflexivo, yo creo que incluso tal vez alguno de los que estamos en esta sala se ha podido identificar con esa situación. O si no lo ha vivido, bueno, pues ha visto a algún compañero pasar tal situación. Cuando hablamos de la adolescencia, y justamente con lo que el día de hoy vamos a comenzar con la primera diapositiva. Hablamos de muchos cambios, hablamos de una transición muy difícil, no solo para el adolescente, sino también para los padres y para el entorno que le rodea. En esta situación me llamó mucho la atención una frase en la cual manejan muchos papás, y es una frase que siempre dicen, ¿no? Yo solo quiero que mi hijo sea feliz.
Cuando vemos este tipo de situaciones, cuando un estudiante quiere abandonar literalmente pues una unidad educativa, es porque de por medio, en silencio, ha sufrido y no ha tenido la oportunidad de poderlo conversar con alguien, o si muchas veces no se ha sentido parte del grupo social en el cual él pertenece. En este sentido, vamos a comenzar con con este primero, con este primer término que se llama adolescencia. Voy a mencionar que, bueno, un autor me parece muy importante, que es Erik Erikson, quien nos habla más que todo sobre la búsqueda de la identidad. Es decir, el adolescente está en la búsqueda de quién soy, cómo yo me adecuo a la sociedad y qué es lo que yo quiero hacer. Cuando hablamos de este autor, hablamos que entre los 12 y 20 años de edad nos dice que se crea un sentimiento de continuidad, cohesión interior, sentido de seguridad y adecuación. Así también es importante mencionar que dentro de la adolescencia presentamos lo que es el crecimiento emocional, hablamos de lo que es el proceso familiar, la integración de los pares. En esta etapa es cuando el adolescente ya no está tanto con los papás, sino ya empieza a buscar más amigos que sean afines a él, que tengan las mismas curiosidades que él, o simplemente quiere pertenecer a un grupo social, pero que sean de su misma o posible edad. Cuando hablamos de las etapas, vamos a hablar que incluso hay diferentes etapas y entre ellas podemos mencionar la primera, que es la pubertad. La pubertad está entre los 11 y 12 años, que se va a reflejar netamente en lo que es los cambios físicos y el tema de lo que es los temperamentos. Vamos a pasar de los 13 a los 15 años, en la cual muchos adolescentes se empiezan a aislar, es decir, ya no comparten mucho con las personas, sino que buscan amigos que tengan las mismas curiosidades o simplemente quieran aprender lo mismo que él, o sepan lo mismo que él, pero lo van a hacer en grupos mucho más pequeños, van a empezar ya a identificarse uno con otro, y ya hablamos de lo que es la adolescencia tardía, que vamos a tratar de los 16 a los 18 años. En la adolescencia, como decíamos, si bien los adolescentes van a buscar amigos que van a ser afines a él, bueno, en este caso, quienes van a entrar en conflicto van a ser los padres de familia, porque se van a empezar a dar cuenta que los hijos ya no van a hacer caso, que muchas veces van a querer elegir su propia ropa, van a querer elegir sus propios amigos, porque no olvidemos que cuando nosotros fuimos niños, muchas veces incluso los papás, no te juntes con ese amiguito, porque no está bien, el niño es agresivo, ¿no? Sin embargo, en la adolescencia, ya el adolescente empieza a seleccionar sus propios amigos, sus propios pares. Entonces, ¿qué pasa acá? Los progenitores empiezan a cambiar de una forma incluso dramática, por eso empieza lo que son las discusiones con los padres de familia. Aquí empieza a aflorar lo que es el desafío, el conflicto, el desapego, y aparece lo que es el rechazo, la rebeldía y lo que es incluso el abandono y la lucha de la emancipación, ¿no? Literalmente el adolescente dice, yo esto quiero, yo quiero así, yo quiero ser así, yo quiero estar con él. Entonces, todos esos términos son lo que va a empezar a generar todos estos cambios. Es importante no olvidar que los papás, no es bueno que empiecen a perseguir o espiar a los hijos. Aquí empieza, por eso es que empieza lo que es la rebeldía o incluso el rechazo en muchos aspectos. ¿Qué pasa en este caso? Ya como mediante los adolescentes o el niño, cuando era niño, ahora ya es adolescente y está empezando a crecer, pues se va a encontrar en un proceso que es más de ser individual y ser independiente. ¿Y esto qué quiere decir? Que el adolescente necesita sus espacios, necesita sus tiempos, que la relación anterior, que era mi infancia, pues ya acabó. Ahora comienza otra etapa y esa etapa es nueva, es un inicio para que yo pueda nuevamente ver cómo voy a formar mi forma de ser, ¿no? Por eso justamente Erikson nos habla mucho sobre lo que es la identidad. Entonces, sí se van a tomar límites, se puede tomar por parte de los padres los límites, hay ciertas posturas, pero no es en la forma en la cual yo te digo, tú vas a hacer esto y me haces caso. Por eso es ahí
muchas veces cuando los adolescentes empiezan a darte la contra, empiezan a decir yo no quiero. Y si tal vez algunos de los que estamos esta noche en esta sala, pues nos vamos a recordar un poco nuestra adolescencia. ¿Qué fue lo que ha pasado? Tal vez hemos empezado a tener nuevas curiosidades, nos hemos empezado en nuestra identidad a tal vez, si nos gusta un artista, pues yo me quiero vestir como ese artista, ¿no? O me gustan estas características y yo las voy a adaptar. Y muchas veces los papás, ese cabello tan feo que tienes, ¿por qué te tiñes? ¿O por qué te haces esto? Quítate ese piercing, quítate lo otro. Y entonces esas reglas va a generar que ya haya poca comunicación en casa. Dicho todo esto, me parece importante justamente hablar acerca de lo que son también las realidades del mundo, que es muy importante que el adolescente empiece a crear su libertad, pero no debemos confundir la libertad con el libertinaje, ¿no? Si bien ellos están en una etapa de independencia, también están empezando a querer independizarse, pero no solamente como persona, sino también quieren independizarse ante la sociedad. Es por eso que hay muchos adolescentes que, ya sean por aspectos socioeconómicos que en casa está pasando, buscan un trabajo, van en busca de algún empleo. Pero ¿qué pasa también con la sociedad? Muchas veces estos adolescentes, las cosas que hacen, la sociedad los rechaza o simplemente no lo toma en serio. Y ellos, ¿qué es lo que sienten? Frustración, ¿no? Empiezan de alguna manera a generar muchas inseguridades. En el caso de las adolescentes, si bien hacen ciertos cambios en la parte física, también sienten de alguna manera una baja autoestima, se sienten que sus pares, o en este caso sus papás, no le dan la aprobación que ella está esperando. Vamos a ir más adelante hablando de qué es lo que nos dice, en este caso, la biología, la neurobiología, la neurociencia. ¿Cómo será que nuestro cerebro reacciona ante esos estímulos que el adolescente recibe? Entonces, para no salirme de este contexto, me voy a pasar a lo que son las características del adolescente y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de las características de un adolescente, vamos a hablar de muchos cambios. Si bien el adolescente tiene cambios biológicos, tiene cambios sexuales, emocionales, cuando hablamos de cambios biológicos, estamos hablando de que hay un aumento en el crecimiento físico, ¿no? Por eso muchos dicen, se ha estirado, ha debido comer caldo de liga y ha crecido, porque es parte de su etapa. En la parte biológica vamos a empezar a lo que es el desarrollo de los caracteres sexuales, que estamos hablando secundarios, que en este caso es el vello corporal, cambian la voz y el desarrollo de las glándulas mamarias, en este caso es de las chicas, ¿no? Y en los varones, los famosos gallitos. Al mismo tiempo, los cambios sexuales va a empezar lo que es la aparición de la menarquía, que en este caso es la primera menstruación en las chicas, y en los varones es lo que es el espermaquía, que es la primera emisión de lo que es el esperma en los varones. También hablamos del desarrollo de la identidad sexual y la atracción a otras personas, ¿no? Por eso muchas veces en esta etapa ya comienza el juego de los chicos, que ella me gusta, que él me gusta, que me atrae, cosa que en la infancia no existía tal situación. En los cambios emocionales empezamos a hablar de lo que es la intensidad emocional, con frecuentes altibajos. Hay momentos que están bien, hay momentos que están renegando y uno dice, yo no te entiendo, hace rato estabas riendo y ahora te veo, no entiendo qué te pasó. Entonces, está también lo que es la búsqueda de su identidad y el sentido de la pertenencia. Yo quiero pertenecer a tal grupo, yo quiero ser popular, así que voy a hacer todo lo posible por arreglarme y ser única en mi clase, ¿no? Ahora que estamos en esta era tecnológica, está ingresando mucho lo que es las redes sociales. Entonces, un adolescente que no tenga TikTok, como que no estás en el mundo. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo está generando mucho contenido e incluso esto está formando parte de estos cambios emocionales. También van a presentar lo que son los cambios sociales. En este caso va a incrementar lo que es la independencia de sus padres,
y va a haber mayor influencia de sus amigos. El desarrollo de las habilidades sociales, cómo resolver conflictos y las relaciones más profundas, de exploración de los roles y de la identidad. En este cambio, ¿qué va a pasar? Que muchas veces el adolescente tiene bueno, el amigo sabe mucho más que los padres de familia qué es lo que le pasa. Por eso, si en alguna oportunidad nosotros queremos saber qué es que tiene nuestro hijo, tal vez la mejor opción sea preguntar a los amigos, porque el hijo posiblemente no te lo diga, pero sí los amigos te lo van a decir. Entonces, dentro de esto, dando este preámbulo de qué es la adolescencia, cuáles son estas características, estamos tomando en cuenta que es una etapa que para mí realmente resulta un desafío muy grande, porque es una etapa en la cual no solo es un cambio físico, sino va a haber muchos cambios emocionales. Y dentro de este aspecto vamos a hablar de lo que refiere lo que es la neurociencia. Es decir, ¿será que estos comportamientos que ellos de alguna manera en el colegio, cuando reaccionan, cuando se comportan de forma agresiva, cuando el director o los profesores dicen, no, yo ya no puedo más con este adolescente, no sé qué tiene, no sé qué le pasa, vamos a entender si realmente es toda la culpa del adolescente o es que está pasando una etapa biológica, ¿no? Es por eso que me parece muy interesante hablar acerca de la agresividad, mucho más en nuestro país y no solamente en Bolivia, estamos hablando a nivel mundial. Cada día, cada día es un pan de cada día ver que en las noticias podemos ver feminicidios, podemos ver violencia doméstica, violencia sexual, y muchos nos preguntamos cómo frenamos esto, ¿no? Y a veces decimos, y cruelmente se está empezando a normalizar. ¿Será posible que podemos normalizar la violencia y cada día ver una noticia que ha muerto una mujer, que le ha matado a alguien, o entre adolescentes, y decir, ah, ya, no, no podemos dejar? Es por eso que la psicología toma un papel muy importante en este aspecto de poder comprender qué es lo que está pasando. Ante esta situación vamos a ingresar al primer punto, que es cuáles son los factores que desencadenan la agresividad. Vamos a ingresar con estos factores, qué es lo que está pasando. Vamos a ir a la siguiente diapositiva y vamos a hablar acerca de 4 factores que me parecen muy interesantes. Y el primer factor es el factor biológico. Este factor biológico, ¿qué es lo que nos dice? Hay un desequilibrio hormonal, hay problemas neurológicos, tenemos también el tema de lo que es la genética, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desequilibrios hormonales, por favor, la siguiente diapositiva, vamos a hablar cómo estos niveles, en este caso, vamos a hablar en este caso, cuáles van a ser estos factores. Estas son las razones por las que deberías estudiar en la UTB. Por las becas, por ejemplo, a mí me interesa mucho la beca Deportes, que cubre el 100% de la carrera. Y yo, por ejemplo, estoy interesado en la ingeniería de sistemas y también estoy interesado en el deporte. Mis razones son para mejorar, entrar a esa universidad y estudiar diseño gráfico. Te ayudan para conseguir trabajo después de la universidad. No, o sea, no se olvidan después de ti, te enseñan. Me gustó su plan de trabajo y la manera en que te explican en cada proceso que te van a dar y la confianza que te dan para explicarte. Y yo creo que es una buena universidad. Su variedad de carreras, porque tiene un buen sistema de becas. Para empezar, sus horarios, y se ve que la gente es muy alegre en este ambiente. Porque tiene muchas actividades, tiene muchas carreras y sus horarios son muy buenos. Por la variedad de carreras, las oportunidades que te dan para hacer prácticas, el trabajo que te aseguran. Los viajes, sí, los viajes, también las becas que son muy buenas y que apoyan al deporte. Que tienen un buen lugar para estudiar, tienen buena instrumentaria, muchas cosas buenas. Voy a ser un gran profesional en la UTB. Voy a ser un gran profesional y en la UTB. Voy a ser un gran profesional en la UTB. Voy a ser un gran profesional en la UTB. Voy a ser un gran profesional en la UTB. Voy a ser un gran profesional estudiando en la UTB. Ahora quiero saber tus razones para estudiar en la UTB.
Dentro de estos factores que desencadenan el comportamiento, estábamos hablando que hay desequilibrios hormonales. Justamente lo tengo ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Hay niveles elevados de testosterona, ¿no? Que esta hormona literalmente es masculina, o el cortisol, pueden estar muy vinculados a lo que son las conductas agresivas o impulsivas. Cuando hablamos de los problemas neurológicos y lesiones cerebrales que afectan el control de los impulsos, en este caso son alteraciones del cerebro, como un problema igual de la falta de control de impulsos, que pueden afectar de alguna manera la parte biológica y esto va a generar mayor agresividad. La genética y predisposición. Aquí muchos dicen algunos, tú has heredado el carácter de tu papá era así sulfúrico y a ti igualito, ¿no? Posiblemente puede ser hereditario la parte, más que todo el temperamento, pero puede como que posiblemente no, porque mucho va a afectar y aquí es lo que nos habla un autor que es Bandura. Bandura nos va a hablar sobre cuál es el aprendizaje social que nosotros hemos tenido, es decir, cómo nosotros hemos aprendido, si bien nuestros papás era normal en casa que se agredían, pues para mí es normal la agresión, ¿no? Entonces, si te tengo que saludar con un golpe, para mí es normal. Entonces, ese es otro factor de la cual igual me parece interesante mencionarlo. Sin embargo, dentro de lo que es el factor biológico, nos hace referencia a las características internas que tiene el cuerpo humano. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta característica interna, ¿cómo influye en la parte externa? ¿Cómo influye en mis emociones? ¿Cómo influye en una persona, no? Entonces, el sistema nervioso, es decir, dentro de nuestro cerebro, existe también alteraciones en el cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces hay problemas en lo que es la falta de control de los impulsos. Y esta falta de control de los impulsos, de alguna manera, ¿será que tiene una raíz? Pues sí. Puede ser que hayan ciertas lesiones cerebrales y puedan estar relacionadas con lo que es la agresividad. A esto me parece interesante mencionar a lo que es el lóbulo frontal. Nuestro cerebro se divide en diferentes lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo parietal, temporal, occipital. ¿Qué es lo que nos dice? Cuando de alguna manera en el lóbulo frontal y el sistema límbico nos dice que están involucrados con el control de los impulsos y la regulación de las emociones. Si bien estas áreas sufren algún daño, es decir, alguna caída, o puede ser que haya sucedido algo, de alguna manera va a alterar la capacidad que una persona tiene en manejar sus emociones. Es decir, no va a poder controlarse cuando en el momento esté enojado o esté en un momento de ira. Entonces, esto que va a desencadenar comportamientos agresivos. El lóbulo frontal es el responsable de la toma de decisiones, el autocontrol. Las lesiones que pueda tener esta zona puede dificultar y puede inhibir las respuestas impulsivas. La amígdala, de igual manera, parte del sistema límbico que procesa las emociones con lo que es más que todo el miedo y la ira. Alteraciones de la amígdala puede aumentar de igual manera las respuestas agresivas. Vamos a hablar también acerca de lo que son las conexiones neuronales. Cuando hablamos de estas conexiones neuronales, podemos hablar que hay cierto daño en las redes que conectan diferentes partes del cerebro, que puede desregular las emociones y el comportamiento. Justamente estuve leyendo y parte de las investigaciones, y es por eso que al inicio les decía, ¿será que realmente el adolescente es culpable de no poder controlar todos los impulsos? ¿O será que está también en un proceso de maduración? ¿Qué es lo que está madurando en el cerebro de un adolescente? En este caso vamos a hablar de la corteza prefrontal. Me parece un punto muy importante porque la corteza prefrontal está relacionado con la agresividad. ¿Pero en qué sentido? Esta corteza prefrontal desarrolla un papel muy importante en lo que es el control de los impulsos y la regulación de las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando la corteza prefrontal no ha madurado por completo, de alguna manera este adolescente tiene
como que una dificultad para poder controlar. No significa que no puede, pero todavía está en proceso de maduración. Entonces, cuando la corteza prefrontal sufre daños o tiene un desarrollo insuficiente, puede haber dificultades para controlar las respuestas emocionales. En este caso, el control de los impulsos, la evaluación de las consecuencias y la regulación emocional. ¿Qué quiere decir? Que si yo a mi compañero le empujo y sé que estoy cerca de una acera y todavía no ha desarrollado y yo no tengo en conciencia que al empujarle puede ser que caiga de nuca en la acera y no volverse a levantar, pues de alguna manera esto va a generar problemas. Entonces, investigaciones nos mencionan que la corteza prefrontal en las mujeres termina, en este caso, de formarse hasta los 25 años de edad. Sin embargo, en los varones termina de desarrollarse y de formarse, de madurar hasta entre los 28 y 29 años de edad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aún así finalizando lo que es la adolescencia, sigue todavía en proceso de maduración. Sin embargo, eso no significa que no pueda el adolescente controlar sus impulsos. Los factores psicológicos, que en este caso les voy a mencionar, que es uno de los factores que me parecen importantes igual. Pasamos al siguiente, por favor. Hablamos de lo que va a ser el estrés crónico o la ansiedad. Hablamos de las experiencias traumáticas, el abuso del pasado, baja autoestima, frustración acumulada, y creo que muchos adolescentes lo viven. Los factores psicológicos también está lo que es la depresión. Si ustedes lo han podido ver en el primer video, el niño no tenía papá, ¿no? Y él de alguna manera sentía que no formaba parte del grupo, porque posiblemente los compañeros se hacían la burla. ¿Y qué ha generado en él? Que posiblemente ha sufrido en silencio, no lo ha contado a nadie, y en la forma en la cual él está tratando de salir de ahí, dijo, yo no voy a permitir más irme de acá. Entonces, los factores psicológicos son esenciales para también poder comprender qué está pasando y qué es lo que genera este comportamiento agresivo. En este caso, los adolescentes pueden ser influidos de alguna manera en cómo van a procesar sus emociones. Para eso vamos a hablar de lo que es el desarrollo emocional en transición, que si bien la adolescencia es una etapa de cambios muy significativos, tenemos que hablar que, bueno, van a ser un poco difíciles también de manejar. Factores como el estrés, la baja autoestima, la frustración, pueden desencadenar respuestas agresivas. Si se encuentra frustrado y en ese momento la profesora agarra y le remata con otra cosa, el adolescente va a reaccionar agresivo, va a saltar. O si un compañero le molesta físicamente, es decir, lo agrede o en este caso lo hace con una mala intención, en su mecanismo de defensa va a reaccionar. Tenemos número 2, que son las experiencias previas, que también es parte de lo que son los factores psicológicos. A esto hablamos de las vivencias pasadas. Literalmente hablamos de lo que son la violencia en casa, ¿no? Hablamos de los traumas, conflictos familiares, situaciones de abuso, moldean la forma en la cual muchos adolescentes reaccionan. Un ejemplo es una experiencia que puede ser que algún adolescente, bueno, de hecho lo he vivido, al final lo voy a conversar como experiencia. Dentro de lo que estábamos realizando, lo que son las pruebas para medir el grado de agresividad, había muchos adolescentes que decían, necesito ayuda, pero no lo puedo conversar con nadie. De alguna manera, yo veía a ese adolescente que literalmente te está gritando, porque, y le decía, y en algún momento has conversado con nadie, no, yo no tengo papá, soy huérfano. Qué triste, y solamente vivo con mi tío, y mi tío literalmente me trata mal, me grita, me pega, y yo ya no sé cómo salir de ahí. Entonces, estos factores que de alguna manera generan traumas en los adolescentes, ese adolescente, si bien va a callar un tiempo más, no va a pasar mucho tiempo, que literalmente por el mecanismo de defenderse va a terminar
agrediendo a otros, ¿no? Porque él va a entender y va a decir, para yo sobrevivir, tengo que reaccionar. Entonces, de alguna manera, pues esta regulación emocional muy limitada, la influencia en este tema de lo que es la salud mental, puede ser condiciones que pueden generar depresión, ansiedad, estrés postraumático en este ámbito. Vamos a pasar al tercer factor que me parece igual muy importante, que es la siguiente diapositiva, que son los factores sociales. Los factores sociales, hablamos de los conflictos familiares, la falta del apoyo emocional, influencia de los grupos sociales que promueven comportamientos agresivos, exposición a violencia en medios de comunicación o videojuegos. Hoy en día, creo que a diario podemos nosotros ver que muchos adolescentes, los juegos ya no son sanos. Muchos de los juegos generan que un adolescente de alguna manera esté todo el tiempo en alerta, esté todo el tiempo como ansioso, ¿no? Han generado mucha dependencia a lo que es la tecnología, a los celulares. Entonces, estos factores sociales también, como la falta del apoyo emocional de los familiares, de alguna manera, cruelmente, yo no culpo, no se trata de culpar, no se trata de etiquetar. Muchos padres de familia se dedican a trabajar todo el día porque se comprende la situación económica. Pero cruelmente, para muchos niños que luego han entrado a la etapa de la adolescencia, la niñera ha sido el celular. Y en el celular, que es lo único que han visto, posiblemente, pues cosas que no deberían haberlo visto en su edad, cosas que posiblemente les ha generado de alguna manera ciertos comportamientos que en el colegio los profesores no comprenden. Sin embargo, ya comprendiendo ciertos factores, vamos entendiendo el por qué es lo que está pasando. En los factores sociales tiene un impacto muy importante, sí, porque también hablamos de lo que es las famosas pandillas, ¿no? Me ha tocado escuchar noticias muy tristes en las cuales han sido publicadas por los medios de comunicación y de hecho, recién en la entrevista que estaba presente, me comentaban acerca de Miraflores, que había una pandilla literalmente que los golpeaban a los adolescentes para que puedan ingresar al grupo. Entonces, de alguna manera, estos entornos, estas interacciones van a influir en el comportamiento y en el desarrollo de su etapa. Y acá es que muchos de ellos no saben cómo gestionar sus emociones. Para ello, es importante que dentro de los factores sociales hablemos de lo que son las dinámicas familiares, la influencia de los amigos. Cuando hablamos de las amistades, hablamos que es una etapa muy importante porque el adolescente se apega a sus amigos, no se apega al papá o a la mamá. Muy pocos de ellos lo toman a papá y a mamá en confianza porque lo han trabajado posiblemente, pero muchos no. Entonces, de alguna manera, acá es donde empieza a comenzar lo que es el acoso escolar, el famoso bullying, ¿no? Muchas veces son víctimas de este acoso y desencadenan respuestas agresivas como su mecanismo de defensa. Por otro lado, ¿por qué desatan estos mecanismos de defensa? Si yo sé que en casa no hay nadie, no siento protección en casa, siento que no tengo ni a papá ni a mamá de mi lado, de alguna manera sé que en el colegio, si no me defiendo, no sé qué es lo que va a pasar. Cosa que muchos adolescentes hay quienes se terminan escondiendo en los baños, se terminan asemejando a los profesores para no estar parte del recreo porque saben que se van a hacer la burla o posiblemente están pasando una etapa de acoso escolar. En esto también va a ser un punto muy importante lo que son las condiciones socioeconómicas. Las dificultades económicas o la exposición a entornos con violencia pueden aumentar el estrés y también una consecuencia de las conductas agresivas. La falta de oportunidades educativas o recreativas también pueden contribuir a estos comportamientos. Por último, me parece, vamos a ir a la siguiente diapositiva, que vamos a hablar de los factores que son ambientales. Estos factores ambientales, que es el punto número 4, vamos a hablar de la situación de la pobreza y desigualdad, el consumo de sustancias, ya sea de alcohol o ya sea de drogas, la presión social o la competencia externa,
estos factores ambientales pueden ser muy determinantes, porque el entorno físico y social donde un adolescente crece y vive puede influir mucho en su comportamiento. Es decir, puede estar en entornos muy violentos, puede vivir en zonas donde la violencia es frecuente, pueden normalizarse estos comportamientos. Existen zonas, y hasta ahora todavía se escucha, de las famosas pandillas que son de ciertas zonas, ¿no? No puedes entrar tú porque este es mi espacio, este es mi lugar, y si tú entras aquí, entonces vas a tener muchos problemas. Entonces, estos entornos violentos, de alguna manera muchos adolescentes lo ven incluso como divertido poder formar parte de esos grupos, pero no se dan cuenta cuáles son las consecuencias que en lo posterior puede pasar. Al mismo tiempo, hablamos de lo que es el estrés ambiental. Dentro de estos factores ambientales, por favor, la siguiente diapositiva, vamos a ir al punto 4. Vamos a hablar acerca de lo que son las situaciones como la pobreza, en este caso la falta de lo que son los recursos básicos y qué va a generar aumento del estrés. Hay muchos adolescentes en los colegios que viven en una situación lastimosamente muy triste en casa, que no hay dinero. Entonces, ellos al estar en constante estrés, de alguna manera en el colegio no van a estar tranquilos. Su rendimiento académico no va a ser para nada bueno porque está distraído en los problemas que hay en casa. Entonces, estos factores ambientales de alguna manera igual le pueden generar comportamientos agresivos. En los ambientes caóticos, inseguros, pueden afectar a su bienestar emocional, ¿no? Entonces, es necesario que de alguna manera estas condiciones climáticas o incluso la exposición a ciertas sustancias tóxicas, hablamos de ambientes contaminados con sustancias como plomo u otras toxinas, también pueden afectar a su desarrollo neurobiológico. Algunos de ellos llegan a trabajar, por ejemplo, en chapería. ¿Y qué es lo que va a pasar? Al momento de trabajar, pues ellos están aspirando y esto puede generar pues ciertos problemas. De alguna manera, el ambiente puede afectar su estado neurobiológico. Entonces, hay muchos aspectos en los cuales debemos tomar muy en cuenta. ¿Sabías que Innovadores Globales es un programa? Esa hembra es mala, esa hembra se daño. Innovadores Globales es un programa diseñado para estudiantes que tengan una visión futurista. En una mejora de desarrollo sostenible e innovación global. Solo entrando al QR podrás registrarte y poder llenar tus datos y ser parte de la familia de Innovadores Globales, fomentando la relación entre la universidad y la sociedad. Vamos a pasar a este punto que me parece muy importante. Muchas veces nosotros nos parece muy igual los términos, tanto de agresividad como de violencia. Pero, ¿por qué lo llamo la agresividad un paso antes de la violencia? La agresividad como tal es un instinto natural que el hombre lleva consigo desde su nacimiento y que comparte con los animales. Pero este instinto, ahí lo pueden leer ustedes junto conmigo, nos sirve para estar en alerta, defendernos y adaptarnos al entorno. De hecho, desde sus inicios y parte de la historia, la agresividad forma parte del ser humano, pero eso no significa que no lo pueda regular. Es decir, por reacciones neuroquímicas y gracias a la cultura, es decir, gracias incluso al instinto, nosotros podemos controlar esa agresividad. Si bien la tenemos para defendernos, no significa que el hecho de defenderse sea un instinto de agredir a alguien en una condición de quererle hacer daño. Por eso aquí voy a marcar muy en claro y vamos a entender que la violencia no es un comportamiento natural, no es parte del ser humano, sino que se trata, al contrario, de un producto cognitivo y sociocultural alimentado por los roles sociales, los valores, las ideologías, los siglos.
Es, por tanto, una conducta aprendida y con una gran carga de premeditación e intencionalidad. Aquí está el punto muy importante. ¿Cuál es la intención que yo tengo en el momento en que yo quiero que otro adolescente se sienta mal? ¿No? Una cosa es que la agresividad sea un mecanismo natural, una respuesta que sea parte de mí para defenderme, pero es muy diferente la violencia porque aquí hay intencionalidad. La violencia es la transformación de la agresividad para hacer el daño a otro ser humano. Si bien la agresividad es considerada un paso antes de la violencia porque presenta la intención o el impulso emocional, si bien no es controlada y esto se transforma en actos violentos, la agresividad se puede expresar de forma verbal, gestual o emocional, mientras que la violencia nos va a mostrar más acciones físicas, psicológicas que van a dañar a otro. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a entender cuáles son estas diferencias que existen entre la violencia y la agresividad. La siguiente diapositiva, por favor, en la cual la agresividad va a ser un estado de emocional e impulso natural asociado a lo que son los sentimientos de ira, de la frustración. ¿Cuáles van a ser sus características del término agresividad? Puede ser que es controlada de manera y no es dañina, ¿no? Si bien de alguna manera hay ciertos gestos, puede haber ciertas palabras verbales, pero no es con el fin de dañar. Sin embargo, la violencia es la manifestación de la agresividad en acciones que buscan causar daño físico, psicológico y social. En este caso va a tener una intención para causar daño, es decir, golpes, insultos, abuso. Tiene consecuencias directas, sí, en otras personas o incluso propiedades. Puede tener causas externas. En este caso hablamos de lo que es el entorno, la cultura, tanto internas como externas, y también hablamos de emociones totalmente descontroladas. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? En resumen, que la agresividad es una emoción o impulso que puede manejarse y canalizarse, ¿no? Mientras que la violencia, en este caso, es una acción dañina que ocurre cuando la agresividad no se controla adecuadamente. Una clave para prevenir la violencia está en parte aprender a reconocer y también a gestionar la agresividad. Pasamos, por favor, a la siguiente. Vamos a hablar de lo que son los tipos de agresividad. Al siguiente, por favor. Los tipos de agresividad. ¿Qué tipos hay? Tenemos lo que es la agresividad física y como la palabra lo dice, ¿no? De alguna manera sí puede implicar golpes, peleas, empujones. Puede ser posiblemente por un mecanismo de defensa. Hablamos de la agresividad verbal. Se puede manifestar a través de insultos, amenazas o tal vez burlas. Existe la agresividad pasiva también, que de alguna manera lo tenemos ahí, la agresividad emocional, que en este caso va a surgir una reacción de emociones intensas, la ira, el miedo, que puede expresarse fácilmente o verbalmente. El gritar, lanzar objetos, es parte de lo que es la agresividad emocional. Tenemos lo que es la agresividad instrumental, que en este caso va a ser no impulsiva, sino que tiene un propósito específico. Es decir, la instrumental es más que todo para obtener algo de lo que yo deseo. Muchas veces se puede manifestar como una manipulación. Un ejemplo puede usar la agresión para intimidar y ganar poder, pero incluso puede utilizarse un mecanismo a la manipulación. La agresividad reactiva, que lo vemos ahí, que es la agresividad hostil o reactiva, va a responder a una amenaza percibida o una provocación y suele ser impulsiva. ¿Qué quiere decir? Que la agresividad reactiva va a ser un tipo de respuesta emocional que ocurre cuando la reacción inmediata ante una amenaza, es decir, una provocación, una frustración percibida. Entonces, el adolescente va a reaccionar de forma impulsiva, inmediata. Entonces, está dispuesto a reaccionar. ¿Cuáles son las características? Impulsivos, su característica es defensiva, emocionalmente intensa y sí, es a corto plazo. La reacción suele ser breve, puede tener consecuencias duraderas dependiendo del contexto. Un ejemplo, podemos dar que tal vez un adolescente, si bien se ha sentido insultado por su compañero, va a reaccionar de forma inmediata y ¿qué es lo que va a hacer? Le va a gritar.
o le va a empujar sin pensar las consecuencias, ¿no? Entonces, esa es la agresividad reactiva. La agresividad proactiva, que lo tenemos ahí, que es la premeditada, de alguna manera busca alcanzar un objetivo, es decir, dominar o controlar a otros, planificar acciones agresivas para conseguir su beneficio. Esta agresividad proactiva, a diferencia de la reactiva, es premeditada y deliberada. No surge una respuesta emocional inmediata, intensa, sino que utiliza como un medio para alcanzar un objetivo específico o controlar una situación. Entonces, un ejemplo puede ser que un adolescente que intimida a un compañero para ganar respeto dentro de un grupo puede obtener un beneficio, ¿no? Como dinero o favores. Entonces, de alguna manera, es diferente al anterior. Vamos a ir al siguiente punto que me parece importante luego de haber mencionado los tipos de agresividad. En este caso hablamos de las nuevas investigaciones tecnológicas. ¿Qué será que nos dice la neurociencia? ¿Será que está pasando algo con nuestro cerebro? ¿Será que hay nuevas investigaciones que están hablando, si bien hay lesiones, qué es lo que sucede? Entonces, es por eso que me ha parecido interesante poderles mencionar esta investigación. La siguiente diapositiva, por favor, que es denominado anomalías cuantitativas y cualitativas de electroencefalografía en delincuentes con trastorno de personalidad antisocial. Esto se hizo en la ciudad de Habana, Cuba, en la especialidad de neurofisiología clínica. Justamente para poder realizar la investigación que se está realizando dentro de lo que es la universidad, se ha investigado estas nuevas investigaciones nos han dado luz a entender que hay una técnica que es la neuroimagen. En este caso se habla de la electroencefalografía. ¿Qué nos dice este estudio? Que se ha descrito, este estudio de electroencefalograma ha hecho que con los ojos cerrados, un grupo de delincuentes violentos, este estudio se ha hecho a delincuentes que ya han sido catalogados violentos, se ha evaluado en el Departamento de Psiquiatría, en el Instituto de Medicina Legal en Cuba, en el cual se ha podido evidenciar que de alguna manera cierto grupo de delincuentes han presentado alteraciones en sus ondas cerebrales. ¿Qué quiere decir? Que muchos de ellos, e incluso la reducción en la materia gris. Entonces, de alguna manera, ¿qué fue lo que ha dado paso a que nuevos investigadores de diferentes países, de diferentes universidades, puedan tomar este instrumento que es la electroencefalografía como un instrumento para detectar qué es lo que está pasando en el aspecto de la agresividad o los comportamientos violentos? En este caso, las alteraciones de electroencefalografía, en este caso nos dice que el ritmo alfa ha aumentado la actividad teta y delta en el lóbulo frontal. En este análisis cuantitativo, las frecuencias teta y delta aumentaron y la actividad alfa disminuyó en ambos grupos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando mencionamos teta, delta, alfa, estamos hablando de las ondas cerebrales. Estas ondas cerebrales es una actividad eléctrica que literalmente funciona dentro de nuestro cerebro todo el tiempo. En este caso, al tomar esta imagen, con esta técnica de la neuroimagen, se ha podido detectar que ha habido ciertas alteraciones y de alguna manera esto ha dado pie a otras y fue una de las que me llamó mucho la atención y me gustaría esta noche compartirles. De hecho, a la siguiente diapositiva, por favor, que habla acerca de lo que es antes de pasar a esa, la siguiente diapositiva. En un momento lo van a poner. ¿Qué es lo que pasa? Que, como les mencionaba, que estos estudios que han tenido como una técnica la neuroimagen ha podido encontrar alteraciones en los agresores. De alguna manera, el 11% del volumen de su sustancia gris nos dice que es una región de marcada influencia inhibitoria, es decir, la corteza prefrontal de alguna manera presentaba falencias, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva, por favor.
Entonces, me gustaría hablarles acerca de lo que es la coherencia cerebral, que es un antídoto para la violencia. Es el psicólogo Frederick Travis. Esta investigación se ha realizado en Estados Unidos, en la Universidad Internacional de Maharishi. En este caso, este psicólogo Frederick Travis tiene una especialidad, bueno, a lo largo, en realidad ya tiene un doctorado, pero a lo largo de todas sus investigaciones y publicaciones ha trabajado lo que es la meditación trascendental. Imagino que al igual que este psicólogo, igual que a mí, me llamó mucho la atención acerca de qué es lo que pasa con nuestras ondas cerebrales. Si bien tenemos problemas en la parte neuroquímica, posiblemente hay bajos niveles de serotonina en las personas para generar comportamientos agresivos o estar en lo que es en constante alerta. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? ¿Será que estas alteraciones de las ondas cerebrales pueden generar que nuestra conducta y nuestro comportamiento pueda ser moldeado? Y evidentemente este psicólogo, Frederick Travis, lo que hizo fue agarrar el electroencefalograma. No sé quién me puede colaborar, por favor, para la siguiente diapositiva. Agarró el electroencefalograma y lo trabajó, la siguiente, por favor, lo trabajó con sus estudiantes de la universidad. Justamente ahora lo pueden ver en la imagen que nos dice, allí ven la imagen en la cual está el psicólogo y está una de sus estudiantes. Si ustedes pueden ver, está conectado en su cabeza electrodos. Estos electrodos han podido ser cuantificados, es decir, han podido calcular si evidentemente las ondas teta delta estaban alteradas y si la onda alfa, que en realidad es la que es de regulación, estaba baja y evidentemente se presentó tal situación. ¿Qué es lo que pasa? Este psicólogo nos dice, lo ha presentado, de hecho, en una conferencia, fue una conferencia magistral en la cual lo ha denominado coherencia cerebral, cuando las dos partes del cerebro trabajan unísono. ¿Qué es lo que pasa? Él dice que es un fenómeno que puede entenderse como una comparación en la cual habla acerca de la ciencia, y es como que si el cerebro está los dos al mismo tiempo, unísono, pueden estar, entonces la persona de alguna manera puede regular sus emociones. Pero si la persona está con ondas cerebrales alteradas, es como si este cerebro estuviera partido, entonces no va a poder regular sus emociones. Este tipo de actividad cerebral, de alguna manera, lo ha trabajado. ¿Para qué? ¿Por qué ha utilizado esta técnica de la neuroimagen? Era justamente para demostrar a las personas que si bien la meditación trascendental, actualmente utilizada como una técnica de relajación y regulador de emociones, él ha podido demostrar que durante 30 días que le ha enseñado a su estudiante a poder respirar, controlar y cómo manejar en el momento que él se encuentre, en este momento que se encuentra alterado, ha demostrado que después de esos 30 días, las ondas cerebrales nuevamente han puesto los electrodos y nuevamente, después que el estudiante respira, se ha podido ver cómo las ondas cerebrales se han empezado a regular. Esto ha pasado en el año 2023. Justamente en la foto ustedes pueden ver cómo está el psicólogo conversando con todos los estudiantes. Lo ha trabajado ya con personas que eran famosas y evidentemente les ha colaborado mucho. Ante esta situación, ahora es que quiero exponerles esta investigación que se está desarrollando dentro de la Universidad Tecnológica Boliviana. Tuvimos una visita maravillosa por parte de los estudiantes de la UTB, carrera de Ecología y Medio Ambiente. Nos trajeron varios regalitos y además nos ayudaron con un día de voluntariado. Como muchos saben, a nuestros pequeños les encanta la visita y también a nosotros nos ayudan bastante. Estamos muy contentos porque todos se pusieron felices, el refugio quedó totalmente limpio. Y también nuestros pequeños estaban muy emocionados porque habían muchísimos regalos. Muchas gracias por el apoyo.
En realidad, en nuestro país, en Bolivia, la agresividad en adolescentes es un desafío muy fuerte para la salud pública. ¿Por qué? Primero que nada, porque la adolescencia es una etapa muy complicada. Está todavía recién madurando la parte de lo que es la corteza prefrontal. Tenemos muchos factores que no van a estar a favor, que van a ser los cambios físicos, los cambios biológicos. Va a afectar mucho su entorno social en el cual el adolescente se desenvuelve, se ha desarrollado y ha crecido. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y justamente esto es parte de lo que es el planteamiento del problema. La UNICEF ha sacado datos estadísticos en los cuales nos dice que el 14% de niñas y niños y adolescentes no dicen nada cuando sufren acoso escolar. ¿Qué quiere decir? Que 4 de cada 10 niños sufren acoso escolar. Literalmente, yo creo que ustedes escuchando esta conversación de esta noche, pues yo creo que sí creen, porque de alguna manera yo tengo mi niño y él me cuenta que siendo niños hay pequeños que están insultando en el curso. Entonces, de alguna manera, yo creo que estas cifras no mienten. Entonces, nos están alertando para decir qué es lo que podemos hacer. Si bien hay estas investigaciones que se están realizando en otros países como Estados Unidos, Cuba, tal vez por el lado de Europa, nos están diciendo que evidentemente podríamos de alguna manera poder generar nuevas herramientas. Entonces, es por eso que estas cifras que están muy alarmantes en Bolivia, una noticia impactante que ha pasado, y me gustaría que el video se pueda mostrar, que va a ser una noticia que les voy a mostrar, que de hecho esto ha pasado el 3 de mayo en la gestión 2023. Me parece que ha sido muy viral, no solamente por los medios de comunicación masivos, sino también por los medios tecnológicos como la SAP, ¿no? En este caso, ha sido viral por las redes sociales, muchos lo han visto, ha pasado esto en el Colegio Holanda, es una noticia en la cual ha dejado muy asustados a los padres de familia, pero de alguna manera no es una noticia nueva, sino es una noticia que de alguna manera recién se está mostrando, porque es lo que siempre pasa en los colegios, porque en la adolescencia se empieza a formar estas famosas pandillas y de alguna manera cuando se generan estos grupos que son con comportamientos agresivos, violentos, entonces de alguna manera pues esto va a afectar que va a haber víctimas. Entonces, por favor, no sé si me pueden colaborar pasando el video en la cual refleja esta noticia que ha sucedido en el Colegio Holanda. Vayan preparando. Mientras lo vayan, yo les voy a hablar acerca de lo que nos dice el Ministerio de Transparencia y Justicia. Bueno, eso lo he leído, en la cual ellos dicen, en nuestro país hace falta instrumentos válidos que estén adaptados a nuestro contexto boliviano. Entonces, si bien nosotros estamos dentro del área de psicología, es posible medir el grado de agresividad. Obviamente, cuando hablamos de la adolescencia, estamos hablando de una transición. No es que el adolescente va a ser violento toda su vida, no, al contrario, estaríamos hablando que estamos en una etapa en la cual nosotros, con esta profesión y con esta área, podríamos colaborar mucho a esta etapa. Entonces, si ya lo tienen listo, no hay problema, yo darles paso. 2 minutitos, por favor, licenciada. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien en el área de psicología nosotros trabajamos con lo que son los test psicométricos, hay evaluaciones que se realizan, evaluaciones proyectivas, se puede analizar qué es lo que le está pasando en casa, si ha habido problemas, tal vez ha habido abuso sexual en muchos aspectos que los papás ni se enteran. Entonces, hoy en día está de por medio la tecnología. Entonces, permítanme primero ver este video y vamos a continuar. Aproximadamente 13:51 marca el reloj de una de las cámaras de seguridad. Se aprecia a este grupo de adolescentes llegar a una cuadra en cercanías de la unidad educativa Holanda.
Otra cámara de seguridad muestra el momento que se acercan a un callejón donde aparentemente estaba planeado. De esta manera es como inicia la pelea, donde se ve 4 jóvenes que empiezan a realizar una riña en plena vía pública. Después de la intervención de una vecina, este callejón tiene rostros de algo que en estas últimas épocas se volvió una triste realidad. Encuentros callejeros entre estudiantes a las salidas de los colegios. Pero este hecho tendría antecedentes, ya que estas imágenes presuntamente serían captadas en otras ocasiones en el mismo centro educativo. Estos son los lugares donde los estudiantes tienen sus peleas callejeras. Como ustedes han podido evidenciar el video, esa noticia ha sido pasada por varios medios de comunicación y de hecho ha llamado mucho mi atención también para poder realizar parte de la investigación. Esta investigación que se está realizando parte de la Universidad Tecnológica por la Dirección de Investigación se ha trabajado en la unidad educativa Holanda. Hemos tenido una buena apertura por parte del director y evidentemente dentro de la unidad educativa hay muchos actos violentos. No lo digo yo, sino lo dijeron en este caso los del plantel administrativo, que evidentemente cuando escucharon, a ustedes les interesaría saber si se puede detectar el grado de agresividad. Es posible que nos permitan poder trabajar esta herramienta y ver si realmente esto funciona. Y dijeron que sí, abrieron las puertas. Les llamó mucho la atención porque dijeron, hay muchos papás que no nos creen. Los profesores les decimos, pero ellos dicen, en mi casa mi hijo es uno y en el colegio es otro. Entonces, qué interesante sería poder contar con este instrumento. En este caso, este instrumento es cuantitativo, porque de alguna manera vamos a dar datos numéricos en la cual si del 100% de los estudiantes, el 50 o el 60% o tal vez el 30% presentan conductas agresivas, con tendencias agresivas. Con este instrumento no se intenta categorizar, no se intenta que este estudiante sea, tú si eres agresivo, tú no eres agresivo, porque de alguna manera estamos afectando. Esto es con el fin más bien de que se pueda apoyar, es decir, para que muchos padres de familia puedan tomar conciencia y en este aspecto aperturar a nuevas intervenciones, no ya sean terapéuticas, ya sean a través de charlas educativas. Y lo que más llama mi atención dentro de la unidad educativa fue cuando conversé con la asesora del colegio. Ella me dijo, la verdad, mire que hasta el día de hoy no hemos tenido nunca una charla acerca de lo que es la violencia o es la agresividad. Evidentemente tenemos muchos jóvenes dentro de nuestra unidad con estos problemas de conducta. Hay jóvenes en las cuales nosotros no podemos ya controlar, ya no sabemos y cruelmente están perdiendo el año. Nos hemos enterado nosotros recién de este adolescente que su papá había muerto. Era lo único que él tenía, entonces ahora él está en poder de su tío. ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿No? Entonces, cuando se ha presentado el informe de cuál es el porcentaje, el director quedó agradecido y dijo, voy a mostrar estos datos a los padres de familia y espero que podamos contar con apoyo de los padres de familia para poder aperturar tal vez charlas. Si bien nosotros no podemos estar de cerca con los adolescentes en casa, posiblemente uno que otro vaya escuchando y vaya aprendiendo estos temas. Entonces, el objetivo de esta investigación que se está realizando dentro de la Universidad Tecnológica es el poder identificar los niveles de agresividad. Se está trabajando con un cuestionario que actualmente se trabaja, que es el cuestionario de Busy-Perry, que mide el grado de agresividad, que de alguna manera está siendo automatizado, y esto se está correlacionando con lo que son las ondas cerebrales. ¿Por qué? Se está empezando a trabajar con la cinta neural que ha adquirido la universidad. Justamente esta cinta neural va a captar de alguna manera cuáles son los niveles en estas ondas cerebrales. Y evidentemente, en la actualidad, los datos, en este caso, ¿cuál es la confiabilidad que ha presentado? Presenta un alfa de Cronbach de 0.89, que quiere decir que tiene muy buena confiabilidad en la respuesta, pero esta respuesta, una vez más, es con el fin de que se pueda colaborar.
Cruelmente, y lo decía, el boliviano somos ver para creer. De alguna manera, si bien estos informes van a colaborar a las unidades educativas o a los padres de familia, esperemos que pueda generar un poco más de conciencia, porque justamente me ha parecido interesante e importante mencionarles al inicio que la etapa de la adolescencia no es simplemente señalar y culpar, sino que es una transición muy difícil, pero también el tema de la agresividad es un desafío para la salud pública. Ante esta situación, me parece muy importante hablar acerca de qué es lo que se puede hacer, ¿no? ¿Será que la agresividad en los adolescentes pueda reducir? Es posible que tal vez esta medida, bueno, estos datos cuantitativos nos ayuden a poder intervenir. En este caso, ¿qué es lo que podemos hacer con la agresividad? Si bien es importante fomentar lo que es la comunicación abierta, hay que establecer límites claros, dar ejemplo. Eh, Cuando hablamos del aspecto social, ambiental, yo sé que muchos adolescentes en casa no tienen un afecto, no tienen un apoyo emocional por parte de los papás. Incluso hay muchas familias, y más cuando hablamos de temas económicos, hay, bueno, un ejemplo les doy dentro del Colegio Holanda, si nunca se ha realizado un taller, es por temas económicos también, porque hay muchas familias que son de muy bajos recursos y no pueden incluso dar ni un boliviano para que se pueda tal vez contratar a algún personal. Entonces, de alguna manera creo que se puede generar nuevas políticas en las cuales podemos trabajar. Hoy en día, ¿qué es lo que también se puede hacer? Eh, si bien esta investigación es más un tema cuantitativo, me parece que las posibles y futuras investigaciones que se puedan realizar puedan ser programas de educación emocional, meditación y resolución de conflictos, justamente como se ha trabajado en la investigación que les he presentado, que era de coherencia cerebral. Me pareció muy interesante que ante un problema, es decir, ante un problema, es decir, si hay problemas en las ondas cerebrales, ¿será que es posible regular? Y lo han demostrado, sí es posible regular las ondas cerebrales. Entonces, puede ser el primer hilo del cual se pueda jalar también para adaptar a nuestra cultura boliviana, porque el hecho de que nosotros digamos, bueno, es que ya no se puede hacer nada, creo que no termina ahí la situación, sino podemos hacerlo. Y hoy en día la tecnología nos está facturando a poder generar nuevas herramientas. Entonces, es importante también poder brindar capacitación posiblemente a los profesores, ¿no? En estos aspectos de cómo es el desarrollo neurofisiológico del cerebro, qué es lo que pasa, porque muchas veces hay profesores que se cierran y dicen, no, es problema de casa. Hay algunos profesores que dicen, no, yo he leído y sí, evidentemente es complicado. Hay muchas versiones y es válido todo. Es importante poder trabajar espacios de diálogo. Si hay algo que, si bien el adolescente se cierra en su círculo con sus pares, de alguna manera, cuando ellos encuentran confianza en una persona, son como, empiezan a contar todo, empiezan a decir todos sus problemas. Hoy en día estamos con tecnología, posiblemente se pueda abrir espacios de diálogo, se pueda trabajar lo que son aplicaciones educativas sobre el manejo emocional, que me parece un tema muy importante, posiblemente plataformas para la resolución de conflictos, el tema de lo que es la gamificación, que me parece algo muy interesante, introducir juegos educativos que fomenten la habilidad de la empatía. Si bien nuestros niños a la adolescencia están con el celular, entonces posiblemente podamos introducirnos por ese aspecto, ¿no? La educación digital, posiblemente generar una app o una red en la cual como los adolescentes puedan contar a una app, porque yo me doy cuenta que incluso, y de hecho lo vi, hay niños que conversan con Google y se sienten bien, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues son niños de diferente, ya están en esta transición nueva que es la era tecnológica y es lo que se puede hacer. Finalmente, para cerrar esta conversación, y espero que también haya sido de mucha importancia para cada uno de ustedes, me gustaría poderles compartir un último videíto pequeñito que lo he preparado, que sí se puede, que sí se puede. No solamente tengo la fe y la certeza, sino que creo que también hoy en día la nueva generación que nos encontramos con el tema de la tecnología, podemos generar nuevas herramientas, que podamos estar
tomando en cuenta estos espacios educativos. ¿Por qué? Porque ellos están pidiendo a gritos ayuda. Si bien no te lo dicen, pero en la forma en la cual están pasando las situaciones que a diario vemos, pues de alguna manera nosotros tenemos que hacer algo. Vamos a terminar con ese pequeño video y culminamos con ello. Gracias. ¿Tú eres tonto o qué te pasa? Que bajes la cabeza, te estoy diciendo. Que te calles. Quiero hacer algo. Hay que hacer algo. Y aunque no soy un héroe, ni una heroína, aunque no soy el más valiente ni el más rebelde, ni la más increíble, nosotros también tenemos el poder de cambiar las cosas. ¿Qué hacéis? Tú también lo tienes. Bueno, vamos a finalizar con esta última presentación y les agradezco a todos por el tiempo. Espero que esta información haya sido de mucha utilidad para cada uno y me quedo con esta frase que dice, nada bueno viene jamás de la violencia, ¿no? Entonces, esto nos dice Martín Lutero. Muchas gracias por haberme escuchado y esperemos podernos encontrar en otra oportunidad. Licenciada, muchas gracias. Qué tan importante, ¿no? Esta sesión de la agresividad. Y muchos tal vez nos hemos reencontrado en nuestra adolescencia, hemos pensado cómo éramos y hemos retrocedido un poquito. Agradecerle, licenciada, y agradecer a todos los participantes. De igual manera, invitar al ingeniero Acosta, no sé, ingeniero, si nos encontramos. Sí, acá estamos en sala, no sé si se me escucha. Sí. ¿Cómo está? ¿Qué tal, licenciada Gisela Mendoza? Un gusto saludarle. Qué excelente exposición. Realmente me sorprendió bastante la información tan amplia que usted tiene acerca del tema de la agresión y cómo podemos enfrentar esto con diferentes herramientas. Más que todo, me ha encantado mucho que mencione el uso de las herramientas que tenemos en el Departamento de Investigación, como la cinta neural, que nos puede hacer nos puede dar un índice también de la agresión o la tendencia agresiva mediante las ondas cerebrales, ¿no? Entonces eso es bastante interesante y me interesa mucho ver la información que usted tiene de la correlación justamente de las ondas cerebrales con los test, por ejemplo, de Lucy Perry, ¿no? O sea, es bastante interesante toda la información que usted tiene, yo la felicito. Y bueno, invito a todas las personas interesadas a que puedan visitarnos también al Departamento de Investigación o ver nuestras páginas, nuestras redes sociales, donde seguramente vamos a tener mucha más información acerca del tema de la agresión. Mil felicidades, licenciada Gisela Mendoza, y un gusto saludarle a usted también, ingeniera Andrea Casas. Gracias, ingeniero. Bueno, antes de despedirnos, ingeniero, ¿usted nos tiene que comentar algo? Bueno, sí, no, en realidad el comentario era acerca de justamente el avance que se está realizando junto con la licenciada Gisela Mendoza acerca de la agresión, ¿no? Y el uso de la cinta neural, bueno, la estamos utilizando ahora en Sabio, como usted sabe, pero lo vamos a utilizar no solamente para este tema de la agresión, detección de agresión y violencia, sino también lo vamos a utilizar para temas como el trastorno con déficit de atención e hiperactividad, y para el modelo DISC, por ejemplo, para temas de psicología. Entonces, espero que todas las personas nos puedan seguir en estos cursos, en estas charlas que vamos a dar en Compartiendo Saberes todos los días jueves. No se olviden que estamos con un tema súper novedoso, de última generación, y les vamos a informar también algunas herramientas que tenemos, algunos libros, por ejemplo, ya tenemos más de 3.000 libros ya, ingeniera Casas, en el Departamento de Investigación, que están
al alcance de todos ustedes para poderlos descargar, todas las personas que justamente están participando de Compartiendo Saberes. Así que por favor síganos todos los días jueves, estamos de 6 a 7 y un poquito más, ¿no? Y un poquito más, pero con todo el cariño de la Universidad Tecnológica Boliviana y del Departamento de Investigación. Eso sería, mi estimada ingeniera. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, antes tal vez de acabar, ¿alguien tiene alguna duda, consulta o algo que les ha quedado, no, a medias? ¿No? ¿Nadie? Lady, Buenas noches. ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, en principio felicitar a la licenciada. Lo ha desarrollado de manera fenomenal. Nos ha hecho entender, como quien dice, con chubis. Muchísimas gracias a la Universidad Tecnológica. Éxitos, éxitos y gracias por transmitir conocimientos. Gracias, qué lindo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, creo que con eso llegamos a la sesión de hoy. Agradecerles a todos su participación, a todos los participantes que sin ustedes esta sesión, este programa no sería capaz de realizarse. Y por supuesto a la licenciada Gisela, gracias por hacernos pensar, ¿no? Tantas cosas a veces que es tan difícil comprender. Gracias, licenciada, gracias, ingeniera Costa, y bueno, con eso terminamos con la sesión de hoy. Muy buenas noches, hasta pronto. Hasta luego, muy buenas noches. Hasta luego, muchas gracias nuevamente. Gracias por acompañarnos hoy en Compartiendo Saberes. No olvides que este es un lugar pensado especialmente para ti. Nos vemos el siguiente jueves con más conocimientos e invitados especiales.